Bailantas, rutas y muerte. Un ambiente de agonía y éxtasis. Bueno, y estamos trabajando justamente con Paula Bulini, nuestra compañera que está con Tito, quien fue pareja de Gilda, y nos va a contar y relatar, nos va a relatar cómo era el ambiente de las bailantas, estas famosas giras de las cuales hablamos. Paula, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mechi. Exactamente, estamos con Toti acá en un bar que él es habitué en San Telmo y bueno, obviamente muchos músicos mueren en las rutas, ¿no? Yendo de un destino a otro. ¿A qué se debería esto? Mirá, bueno, morimos músicos y muere gente que no es músico, artistas también, pero bueno, el problema de las rutas es una cosa muy personal lo que te puede pasar. A mí nos pasó, yendo a una gira, íbamos al primer show y viajábamos a 70 kilómetros, o sea, no te digo que íbamos caminando, pero no era una velocidad prácticamente mínima para lo que era una ruta. Tuvimos la desgracia que se nos cruzó un camión que venía de Brasil, y bueno, ya el saldo ya lo conocen todos, ¿no? Fallecieron 7 personas. En este caso de Pepo, yo no puedo juzgarlo ni puedo decir nada porque no he tenido oportunidad de hablar con él. Sí me gustaría hablar con él porque es un colega, porque soy cristiano y siempre una palabra es buena para él. Lo poco que hablé, yo lo conozco personalmente hace 3 años que él participó de un homenaje que hizo el gobierno de la ciudad a Gilda y él participó y la verdad me pareció un tipo bárbaro. Siempre lo vi tomando mate. De hecho, tomamos mate juntos porque él me decía que le estaba haciendo muy bien el hecho de estar consumiendo mucho agua y eso porque estaba tratando de hacer una rehabilitación y una limpieza de su cuerpo y me pareció bárbaro. Lo demás, todo esto que estaba tomando un destornillador, como se llama ese trago y qué sé yo, no puedo hablar, no puedo juzgar porque no me parece justo tampoco hacerlo. Bueno, está Mechi al aire, puede hablar con vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Toti, buen día, gracias por este contacto. Aquí Claudio, Mercedes, todo el equipo de Segunda Edición te saludamos y claramente queremos recurrir a vos porque, bueno, sabés mucho de esto. Cada vez que sucede un hecho de estas características nos preguntamos cómo es el ambiente de la bailanta, de la cumbia, del cuarteto, en donde se hacen estas famosas giras, en donde van de show en show y parece que tienen una carrera desenfrenada para llegar a la noche a distintos lugares. ¿Cómo es? Bueno, ya no es lo que la gente tiene en su recuerdo de los 90, donde se hacían muchísimos bailes por fin de semana. Yo en aquella época, más de 5 o 6 shows en una noche no hicimos. A Gilda tampoco le gustaba andar corriendo. Pero también se hacían cuando coincidían los horarios. El horario se corrió mucho. En los 90 vos podías empezar a tocar a las 12 de la noche. Sí. Porque los shows, los bailes estaban llenos. Hoy cambió muchísimo. Y hoy, 2 de la mañana recién podrías, con suerte, largar el primero. Que se corrieron. La gente después de la previa ingresa a los shows, ¿no? Se fueron corriendo. Y bueno, sí había cierta vertiginosidad en esas épocas que por ahí, bueno, yo era más joven también, pero no pensábamos mucho en el tema que algo nos iba a pasar. Claro. Siempre se toman los buenos recaudos. Eran más jóvenes también. Yo tenía Elvio más... sí, no tanto, yo tenía 39, en esa época 38. Nosotros teníamos uno de los mejores que lo conocen en el ambiente, a Elvio Mazuco, el cordobés, un gordo divino, que falleció desgraciadamente en el accidente, pero que era una persona que no tomaba, se cuidaba con el sueño, llegábamos a los shows, se ponía a dormir en el micro, se cuidaban mucho. Claro. Y muchos de los choferes que siguen trabajando en esto saben que hay que estar descansados, que no se puede tomar,
Y que, bueno, algunos llevan un acompañante o otro chofer, depende lo Pero, largo del viaje, ¿no? Toti, por lo que vos Pero describís... siempre hemos tratado de mantenernos... Digo que por lo que vos describís, ustedes tenían una persona que estaba destinada a conducir, ¿no? Que se cuidaba y demás. Acá, en este caso, era el mismo Pepo el que conducía. Sí. Sí, a mí lo que estaba hablando con tu colega es que lo extraño es que él iba al primer show, o sea, no tenía ningún apuro Claro. por llegar, porque supongo que habría salido con tiempo. O sea, no era entre show y show que te apuran por dale que no llegamos, que está por largar por ahí. A veces hay un grupo delante tuyo y te ocupa el lugar, entonces uno trata de llegar primero para poder realizar el show, ¿no? Sí. Y realmente no sé por qué manejaba el Pepo. Toti, ¿qué es lo que pasa? Y te lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado en Bailanta y sé cómo se mueven. ¿Qué es lo que pasa? Que pasan los años y siguen habiendo esto de 4 o 5 shows, uno en Lanús y el otro en media hora en Moreno, te tenés que cruzar toda la ciudad. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene que hacer tantos shows? Hay mucho intermediario en el medio. ¿Qué pasa con la plata, digo, que está ahí girando? ¿Por qué no se pueden hacer menos shows? Bueno, primero no se puede hacer menos porque ojalá uno tuviera más shows. En los años 90, en el Gran Buenos Aires había 250, 300 bailantas, que eran las que estaban funcionando y que vos realmente ibas y sabías que ibas a cobrar. Claro. Hoy ya no hay 250 ni 300, debe haber 30. De hecho, en Capital casi no hay ninguna. Es más, creo que no hay ninguna en este momento. Y en aquella época había 10. Hoy tenés que moverte al Gran Buenos Aires e incluso para nosotros el trabajo está mejor en las provincias. Claro, creo. Y en las provincias el trabajo es mucho más tranquilo. Toti, ¿cuántas? Pero bueno, nosotros vivimos de esto. No. Pero hay muchos intermediarios no nos podemos dar en el el lujo medio. de decir no voy. Eso. Pero sí tener... No sé, yo siempre trabajé con un representante... Con uno solo. Que tenía con Reinaldo Lío. No, también trabajé con otros, pero te digo el último que trabajé, que es un gran amigo, y él tenía la precaución de hacer la recorrida de los shows en la semana. O sea, agarraba el auto y ubicaba los lugares, decía, bueno, hasta a tal hora, de este lugar al otro lugar hay tanta distancia, hay tantos minutos, entonces uno iba seguro. Lo que no te evitaba de llegar un poco más tarde a los shows, porque de noche es otra historia, ¿no? Pero sí ver los atajos, ver cómo estaban las calles. Cada grupo trabaja en forma distinta. No sé si la mejor o la peor, pero cada uno... yo, por lo menos, aparte Gilda era muy cuidadosa en eso y quería viajar tranquila. De hecho, por eso existen los accidentes que uno no lo puede evitar, ¿no? Pero no solamente, Toti, Claudio Arredondo es mi nombre. Buenos días y gracias por la comunicación. No solamente, Hola, buen día. ¿Cómo te va? digamos, estamos hablando de accidentes, sino de tragedias en general en el ambiente de la bailanta. Supongo yo que tiene que ver con que a veces el artista no es bien contenido por el manager y a veces, como podemos decir, usar una palabra común, se desboca. Esto mismo decía el papá de una de las víctimas ayer del accidente protagonizado por el Pepo. Decía que el Pepo ya ni siquiera se sentaba a comer con sus músicos. Entonces creemos que a partir de esta declaración, estas situaciones que están sucediendo y que son comunes, se van repitiendo de manera tal que no se pueden explicar. En aquella época no era así, Toti, ¿verdad? Mira, cada grupo tiene su idiosincrasia, su forma, su trato. Hay grupos donde el trato es del artista principal hacia los músicos y hay una distancia. Y otros grupos que no. Yo empecé en la bailanta en el año 89. Soy músico desde el 75. Tuve la suerte de empezar con un grande que es Ricky Maravilla, que es mi gran amigo, mi hermano. Y él siempre tuvo un trato igual, o sea, siempre comíamos en la misma mesa, íbamos al mismo hotel. Y bueno, yo aprendí muchas cosas de él en cuanto a lo que es el trato, porque era un grupo de amigos de muchos años. Con Ricky nos conocemos desde los 70.
Después otros grupos, no sé, también trabajé, qué sé yo, con Daniel Cardoso, que era muy parecido el trato, íbamos todos al mismo hotel, íbamos todos viajábamos juntos, a veces por una necesidad de tener que llegar primero para hacer notas, el artista sí iba en un auto y tenía que llegar primero a la ciudad o al pueblo que fuéramos, entonces tenía que adelantarse, pero eso, el trato diferencial, yo no lo viví, no lo viví, tampoco puedo hablar del Pepo, porque no trabajé con él. Toti, y nosotros recién te preguntábamos esto Eso de... era cada uno. Sí, de correr de un show al otro. Otro componente importante, por lo menos que se nota en este tipo de accidentes, es el alcohol. ¿Cómo se pasa todo el tiempo en la noche también? ¿Cómo entra también en el ambiente? Mira, yo siempre tomé alcohol, en este caso vino o cerveza, en los asados y cuando no tenía que trabajar. En el grupo de Gilda estaba prohibido tomar alcohol. A partir de ella para abajo, nadie podía tomar alcohol, porque estábamos trabajando. Claro. Claro, es otro trabajo. Si trabajás en una oficina no podés ir a tomarte una cajita. Es que es un trabajo, que aunque mucha gente piensa que la pasamos bien y, sí, ustedes son unos vagos, no trabajan. No, sí. De hecho, ser músico, en este caso de músico popular, es un trabajo que empieza el lunes y termina el domingo. Porque si bien uno no toca todos los días, tiene que hacer notas, tiene que, como en este caso, por una desgracia, pero si no, tiene que ir a hacer radio, tiene que ensayar, obviamente, ¿no? Y si no estás lúcido, en medio que todo eso no sirve, y creo que la mayoría lo entiende así. Es muy difícil llegar a subirse a un escenario, pero más difícil es seguir en el escenario, ¿entendés? Entonces hay que tener una conducta. Cada uno sabe cómo es la cosa, ¿viste? Sí. Por lo menos si te lo tomás en serio es así. Yo entiendo que usted es muy cauto y lo estoy escuchando a la hora de hablar y referirse precisamente a otros grupos. Pero coincidirá conmigo en que la cosa varió desde los años 90 hasta ahora y que la situación se está poniendo cada vez peor, efectivamente. No podemos asegurar que en el caso del Pepo haya o no alcohol, por lo menos hasta que no lo digan las pericias, pero hubo muchas tragedias en el medio entre Gilda y hoy. Sí. Perdón, hubo este verano, hubo accidentes con Diego Mujica de Tambo Tambo, con gente con el DIPI, hubo accidentes de tránsito, obviamente. Sí, bueno, justamente, donde muchas veces, a veces por el conocimiento del artista se tapa el consumo de alcohol, de bebidas o sustancias. Toti, perdón, lo escuchamos. No, pero ya te digo, eso es personal y cada grupo es un mundo y cada grupo hace o deshace como le parece. Tiene que ver mucho el representante, que generalmente es una persona mayor a los músicos y va con la experiencia y con el consejo, porque cuando estamos fuera de nuestras casas somos una familia y como familia, en mi caso o en el caso de muchos, tratamos de cuidarnos. Pasamos a veces más tiempo con esta segunda familia que con la nuestra, con la de nuestro hogar. Entonces, bueno, tratamos de cuidarnos. Pero ya te digo, esto es una cosa de cada grupo elige o trata de llevar adelante su trabajo de una forma muy personal. Ahora, Toti, vos hablas de familia y a mí la verdad se me viene a la cabeza las palabras ayer del papá del trompetista, de Nicolás, que nos decía, a mí no me llamó nadie, yo me enteré por la televisión, o sea, no recibió en todos estos días tampoco ningún llamado por parte de gente del grupo para ver si necesitaba algo en el medio de tanto dolor, tanta tragedia, y realmente esto a mí en ese caso no me suena tanto a familia, esa familia que vos mencionabas que tenían sí en el grupo con Gilda. Ya te digo, cada grupo tiene una idiosincrasia, una forma, algunos son más rígidos, otros son más comprensivos, pero no hay una formación lineal de que todos somos iguales, como en la vida, ¿no? Vos tendrás más compañeros o menos compañeros en tu trabajo o en las diferentes áreas en que te muevas, ¿no? O sea, somos seres humanos. Sí. De todas formas, a nosotros nos llamó la atención que no haya recibido ni siquiera un llamado. O sea, a mí me parece,
Sí, a mí también. Lo sé por vos. No sabía de este tema del trompetista. Aprovecho para darle mi pésame al papá. No hay dolor más grande, ¿no? No. No. De hecho, no hay nombre para eso. No. Pues si vos perdés a tus padres, sos huérfano. Si perdés a tu esposo, sos viuda o viudo. Y si te perdés un hijo, no hay un nombre que lo defina. Es cierto. Toti, pregunto, Mucho dolor. Dentro del desconocimiento en la movida de la bailanta y todo esto, ¿el manager no debería acompañar, custodiar, proteger, cuidar a su representado y estar en todo momento con él? Esa es la función. Sí, el manager no es el representante. El representante es el que vende, el que negocia, el que consigue los shows. El manager es el que tiene que acompañar. Perfecto, bien. En este caso, en el exterior, el nombre es el road manager, que es el manager de ruta, el que tiene que viajar con la persona. Claro. El representante no. El representante, a veces, cuando el evento es muy importante o importante según él determine, va con el artista, sobre todo cuando viaja a un lugar donde nunca fue, a otro país o a otra provincia, va el representante, por lo menos la primera vez va. Y después está el que él designa, que es una persona de confianza, que es el manager, que tiene que conocer las rutas, que tiene que saber de los horarios, que tiene que llegar al lugar y saber que está todo bien, el alojamiento, la comida. ¿No? Ese es el manager. Ajá. ¿Y qué pasó en este caso que se dice, es más, la declaración de la mujer que acompañaba a Pepo dice que iban tomando alcohol dentro de la camioneta? ¿Qué puede haber pasado? ¿Que no lo cuide como debería cuidarlo o que no sea realmente el manager? Yo no sé, ¿iba el manager en el auto con el Pepo? Se comenta que una de las personas Sí, se decía fallecidas que Nacho era el manager. El manager. En realidad hablan de un asistente. De un asistente, sí. Sí, no, me parece que hay una diferencia entre manager y asistente, porque el padre, por lo menos en el día de hoy con nosotros, Sí. dijo que ayudaba al Pepo con su madre. Yo no creo que el manager se haga cargo de estas cosas. Y yo Claro. calculo que si iría al manager le hubiera dicho como mínimo anda atrás. Por eso, Qué sé yo. Claro. por eso preguntaba si debería acompañarlo o no. Fue la primera pregunta que hice. Si debería haber estado con él el manager o no, cuidándolo Sí. y responsabilizándose precisamente como para que estas cosas no sucedan. Y hay un detalle no menor que trascendió, que es que el Pepo no se sentía del todo bien, que estaba algo descompuesto, ¿no? Entonces, de hecho, el otro chico fue porque le dijeron, le comentamos, Toti, yo no sé si usted sabe, que el trompetista que murió en realidad viajaba en una combi con el resto de los músicos, pero en esta oportunidad alguien le sugirió que vaya en la camioneta porque el Pepo no se sentía bien. Claro. Que tendría que haber hecho ahí un manager o un representante, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué hace un manager? Toti, ¿le puedo No sé, preguntar qué tipo de sé trabajo? lo que hubiera hecho yo, pero no te Bueno, puedo decir. está bien, Sí. pero ¿qué tipo de trabajo lleva adelante Sí. un manager? Como para entender lo que es un asistente y la diferencia que hay con un manager. El manager es el que acompaña al artista durante las giras o durante el momento en que está trabajando. Es el que tiene que conocer los horarios, los lugares, para poder llegar a tiempo y para que saber dónde tiene que dormir, dónde van a comer, conocer las rutas. Ese es el trabajo de un manager. Es el que tiene que cobrar, obviamente, al finalizar el show. Y lo que recauda lo tiene que llevar a la oficina. A veces Sí. trabaja con cheques, a veces a confianza porque generalmente se conocen quién genera el show y sabe que en algún momento van a ir a la oficina y van a pagarlo. Que sea eso. Pero quizá... Ese es el manager. Sí. El asistente, bueno, de diferentes tipos de asistencia. Está el asistente de sonido, el asistente de las luces, el asistente personal, que es el que, por decirlo de alguna manera, le alcanza el agua o le alcanza la toalla, o lo ayuda a bajarse del escenario, a veces para evitar que sea manoseado o golpeado el artista, ¿no? Ahora, Toti, hay veces que
yo entiendo lo que decís y es claro y se entiende muy bien y sos muy claro para escribir, pero lo que hay veces que yo siento que el artista, no solo en la cumbia, no para estigmatizar, es indomable, digo, a veces no puedes estar encerrado con él 24 horas, como fue el caso, por ejemplo, de Walter Olmos, se cerró una pieza, ruleta rusa y se acabó la historia, digo. Se hace muy difícil, digo, controlar al artista. ¿Hay algún tipo de estrategia, vos desde lo personal, que se pueda hacer para domar y que esto no suceda más o pase lo menos posible? Bueno, lo mejor es tratar de ser un buen amigo con el artista, ¿no? Y hacerle entender que esto es efímero, porque hoy estás y mañana no estás. Claro. O sea, hay que tratar eso. muy bien a la gente cuando subís, porque cuando bajás te la vas a encontrar. Tal cual, Claro. tal cual. Entonces, viste, después todo el mundo te pasa factura, viste, de tu comportamiento. Pero bueno, eso viene también mucho ligado a tu educación, a tu formación, a tus padres y a tus amigos también, que te ayudan a ser una persona, ¿no? Toti, y volviendo a qué Gilda, sé yo. Pero ya te digo, cada caso, sí. ¿ella en algún momento te manifestó que tenía miedo de este tipo de giras o que quería que haya un cuidado especial en esto de trasladarse de un lugar a otro? ¿Ella en algún momento te manifestó esto? Eso fue siempre. Y aparte, muchas veces, en los últimos tiempos, viajaba con nosotros la mamá. La acompañaba. Viajaba, y también los nenes. O sea que el cuidado era 4 veces más especial. Sí. Porque no solamente era Gilda, que era una mujer y había que cuidarla y mucho, era una chica muy frágil, sino que aparte venía la mamá y venían los hijos, que eran 2 nenes de 11 y 8 años. Claro. Entonces había que extremar todo, dónde se iba a dormir, dónde se iba a comer, los horarios, un trabajo bastante, no complicado, pero sí muy cuidadoso. Claro. Recién, Toti, usted mencionó algo que a mí me llamó poderosamente la atención y es cuidarse cuando uno está arriba porque abajo se encuentra con los que había dejado. Pero más allá de eso me recordó también Seguro. el ambiente. En la vida es así. En la vida, por supuesto que sí. El ambiente en la movida esta bailantera, ahora estoy hablando, de lo que yo veo últimamente, me recuerda mucho en determinados momentos al ambiente del fútbol, donde hay un manager y un representante y a veces tiene mucha similitud. hay que controlar al jugador y no se lo puede controlar. Caso, por ejemplo, Centurión. Sí, Sí, Centurión. tiene mucha similitud. Sacando la informalidad y demás que tiene el tema de los pagos y muchas cosas más, pero tiene muchísima similitud. Hay asistente, y gente, amigos del campeón. Pasa, Sí. Es muy parecido. Sí, es lo que cierto. Y Toti recién dijo una palabra que para mí es la clave de todos los males que padecemos aquí en todo el mundo, que es educación, falta de Sí, educación. claro. A veces toman a algún chico y le dicen, mira, un chico que nunca Tuvo nada. no tuvo nada, no ganó nada, y dijo, vas a ganar 3.000 pesos por cantar 5 temas. Y el chico canta bien, pero no le dicen, además tenés que educarte, o además tenés que aprender determinadas cosas, Claro. o relacionarte con determinadas personas. O ir por acá, ¿no? Y porque, Toti, usted coincidirá conmigo en que hay managers que no son tal y se aprovechan de determinadas situaciones. Captan 5 o 6 chicos, Sí. hacen la diferencia a ellos y a los chicos le dan las migajas. Ujú. Ponele. No puedo acusar a nadie, pero sí, son cosas que pasan, pero pasan como pasa en la vida. Pero O sea, Igual me en parece los que trabajos normales también pasa. para hacer un punto, Quizá en ¿no? esto nosotros porque estamos más expuestos, porque somos músicos. Sí. Para hacer un punto y hacer un paralelismo entre los dos accidentes, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de un accidente de tránsito, algo que lamentablemente no pudieron evitar con quienes llevaran adelante el traslado de Gilda y de todo el equipo de música en donde iban a ir a dar un recital. sí, Y estamos hablando de un siniestro vial con una persona que aparentemente habría tomado alcohol, claro. una botella de vodka en tan solo 1 hora, con antecedentes de que también podría haberse drogado, Sí, sí. con una mala maniobra y encima malas condiciones climáticas para conducir en la Ruta 65. Entonces, me parece Sí. que
tenemos que hablar de distintas cosas. No, no es que tenemos estamos hacer. comparando, sino estamos tratando de entender cómo es el entorno donde se mueven, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que son entornos complicados. A ver, Claro. la noche siempre es complicada. Sí. Para todo. Para todos, todo, para para todo. todo. Cambia la forma de ser de las personas, más si a veces de alcohol y demás. Imagínense eso si tenés que hacer ruta, calle. Realmente siempre es muy difícil manejar. show tras Hay que otro. estar muy Y atentos. es normal esto también, se lo pregunto a Toti y te lo pregunto Sí. a vos, Leo, porque la verdad es que no lo sé. ¿Es normal esto de que el mismo cantante o quizás una de las figuras más importantes del grupo esté manejando? Cuando hay pocos shows, sí. Ponele un jueves, que hacen 2 o 3 shows, suelen ir en sus camionetas. Estamos hablando de los top, ¿no? Pablo Lescano, Román del Original. No sé los de la mitad para abajo, digamos. Rodrigo, bueno, fue uno también de los que Rodrigo. estaba conduciendo Sí. cuando tuvo el accidente. Sí. Toti. No sé qué opinará Toti, pero me parece va por ahí. Sí, lo que pasa es que Rodrigo había terminado los shows. Claro. Claro. Por eso, cuando Era el hacen 2 o último 3 show shows. y quiso manejar él. No tenía ningún apuro por volver, no tenía un compromiso. Igual lo de Rodrigo es raro, ¿eh? Pero no, bueno, Gilda no manejaba, siempre manejaba yo. Claro. Cuando íbamos con el auto, siempre manejé yo. Ujú. Prefería no hacerlo, porque uno se cansa mucho después de varios shows. Claro. Y el sol que te pega a la mañana no es el más aconsejable, ¿viste? Para Sí, sí. manejar. Toti, habló de Te venís cansancio. con el cansancio, te cuesta ver la ruta. A propósito del cansancio, ¿cómo se hace para mantenerse tan arriba durante tantos shows? Y tenés que dormir bien durante el día. Ajá. Gilda no hablaba cuando tenía show a partir del comía al mediodía y después no hablaba, o por lo menos trataba de no hablar, y estaba siempre recostada. Cada uno conoce su cuerpo, ¿no? Claro, O sea, descansaba. Claro. por ahí hay gente que no lo necesita y hay gente que sí. Ujú, Hay que ir claro. descansado, pero aparte, sobre todo para rendir, hay una persona que va al show, que le cuesta pagar la entrada, que quiere ver a su artista y lo quiere ver en su esplendor. Claro, Uno respeto va a al llegar público hecho también. pelota, mal, viste, Claro. desalineado. Bueno, ese es el concepto que yo tengo. Quizás esté equivocado, pero hay que llegar y mostrar lo mejor. Hay alguien que gastó un peso Sí. para ir a verte. Sí. Entonces hay que estar bien. Toti, y esto de lo que siempre se dijo por lo bajo, la famosa mafia de la cumbia, ¿esto es real, no es real? Sobre todo pasó cuando empezó la muerte de Rodrigo, que a mí nunca me cerró del todo ese tema, pero siempre se habló de mafia en el ambiente. ¿Es así? No, mira, yo hace 30 años que trabajo en las bailantas. He tenido problemas con algún representante, pero por problemas contractuales. Sí. A mí, a ver, en la película de Gilda aparece alguien que me pone un revólver arriba de la mesa. Sí. A mí nunca me pasó de que me pongan un tuviste esa revólver arriba situación. de la mesa. Pasaron cosas de amenazas, de que no vayas, que no van a actuar más, pero tampoco le puedo echar la culpa a nadie. Ujú. Pero la mafia como un ente que Sí. está, la verdad que no lo vi nunca eso. Bueno, pero hay gente, o Por quizás ahí algún gente más empresario que te pesada. decía, si vas a tal baile, no sé, qué sé yo. Yo Como sobre- en todos los ambientes, yo ¿no? sobre todo- También, no he chicos. sufrido Yo solamente le digo ese por tipo de cosas. el tema de Rodrigo, en su momento que hubo cosas que no han cerrado, y a mí lo personal De tampoco. Rodrigo no sé nada. De hecho, un amigo muy personal mío, un compañero, un músico, Sí. que es Roberto Bertolo, que era uno de sus vocalistas, nunca me contó nada raro. Claro. Claro. No, Hay por el una accidente. fantasía que, bueno, Sí. qué sé yo, Por el accidente, quizás. las teorías Toti. conspirativas, qué sé yo, viste, pero Ahora, sí, Toti, por con- el- no sé realmente, eso solo la justicia. Por el accidente, por cómo se terminó dando justamente lo que es la reconstrucción. Nunca se llevó a un buen puerto y a buenos términos con la investigación que se llevó adelante. Y esta persona que después se termina suicidando Sí, rarísimo, en el por eso te interior de digo. su vehículo. La verdad es que, y se Sí, sabía raro. que tenía ya causas judiciales por distintos hechos y distintos ilícitos. Por lo tanto, es como un tanto extraño y turbia, como mínimo, el accidente que terminó sufriendo Rodrigo junto con Puede su ser. grupo de personas
que estaban volviendo de un recital, este encierro extraño que lo obliga a él a hacer una maniobra y termina lamentablemente volcando con el vehículo. Toti, ¿usted sigue relacionado con el ambiente de la bailanta? No tenía puesto... Obvio, sí, es mi vida. Bien, ¿y cómo ve la situación ahora? Estoy trabajando con un... Muy difícil. Por un tema económico, ¿no? Por eso, a eso apuntaba. No tiene plata. Teniendo en cuenta la situación económica y la cantidad de músicos que se presentan arriba de un escenario a quienes hay que pagarles, etcétera, esto incrementaría en todo caso la cantidad de shows por noche. ¿Es así? Sí, pero tampoco... no estamos, te digo, los 90 como referencia a una época que para nosotros fue muy buena. Sí. Porque, bueno, había una economía distinta a la que hay ahora. No sé si mejor o peor, pero la gente tenía plata y la podía gastar. Claro. Y la gastaba en diversión. Yo me acuerdo cuando empezamos con Ricky Maravilla en el 89, estábamos en la época que... la gente asaltaba los supermercados, Claro. Que La hiperinflación. no tenía para comer. Y yo la hiperinflación. Yo me acuerdo que en los bailes, en el invierno del 89, estaban llenos. Y vos sabés que la crisis donde se veía en la ropa de la gente. En la ropa. Las chicas iban con sandalias en pleno agosto. O sea, Claro. no tenían para comprarse botas, pero sin embargo iban al show. Sí. Había una necesidad de divertirse. Recortaban por eso otro lado. Fue mutando, fue cambiando. Claro. Pero ahora no, ahora está muy complicado. Toti, bajó la tampoco es que, bueno, voy a hacer más show. No hay más shows. No hay más show. Cuesta mucho conseguir un show. O sea, a todos, al más grande o al más chico, ¿no? Toti, ¿bajó la calidad de los artistas? Sí, te escucho. Mira, acá siempre hubo de todo y yo no soy quien para juzgar a nadie a nivel profesional. Hay para todos los gustos. Hay gente que a mí me complace escucharla y hay gente que no la escucho, pero hay muy buenos artistas. De hecho, en Chile se ha copiado el modelo de bailanta, si bien ellos no tienen un circuito bailantero como nosotros, se ha tomado mucho del estilo de lo que es la cumbia argentina, y la cumbia argentina es admirada en toda Latinoamérica. México también. Tenemos cumbia nacional, por dar un nombre. Sí. En México sí, pero lo que pasa es que en México es una propuesta mucho más amplia, hay muchos estilos, cosas zonales, pero sí, también ha gustado mucho. Por ahí la diferencia entre Chile y Argentina, Toti, vos sabrás que por ahí son las distancias, mucho más, digo, uno Chile lo hace corto, lo hace rápido. Sí. Acá en Argentina, a veces van en avión obviamente, pero hay grupos que no tienen el presupuesto como para subirse un avión. Y se van a Córdoba, por ejemplo, en auto, o en combi, en micro y demás. Sí, bueno, ahora a nivel costos conviene ir en un micro de línea que ir en una combi. Claro. Y aparte viajás, si volvemos al tema de la seguridad, vas más seguro en un micro de línea, incluso en un tren. Claro. Ahora, Toti, Como antes. Nosotros íbamos en una casa rodante. Corramos de lado la palabra mafia, que tal vez es una palabra que se instaló porque en algún momento se habló de esto y que está en el colectivo imaginario, en el colectivo social, pero también viene esa palabra porque nosotros lo que escuchamos mucho es esto de que los músicos cobran muy poco. Ayer hablábamos con el papá del trompetista y nos decía que por show cobraba 500 pesos y que él tenía que ir sí o sí a todos los shows para hacer una diferencia, para llevar a su casa algo de dinero para poder mantener a su familia. Ahí es donde se instala la palabra mafia. ¿Qué es lo que pasa cuando un show tiene un número mucho más importante y los músicos, que son prácticamente los protagonistas, terminan cobrando tan solo 500 pesos? ¿Qué es ese pasamano en el medio? Bueno, pero está en la decisión personal de cada músico aceptarla o no. Nadie te obliga a ir por 500 pesos. Claro, pasa también está la época de crisis, lo que decíamos antes. También hay sí, bueno, pero también está el sindicato de músicos que nos defiende. Ah, mira.
Eso O sea, desconocíamos. que tiene una tarifa para... Sí, hay una tarifa del sindicato de músicos. Ahora, Sí. si vos querés ir a trabajar en negro y por la mitad o por menos, ya es una cuestión tuya. Yo no iría a tocar por 500 pesos. Claro, quizás con una Hay músicos trayectoria, callejeros que ganan 10 veces más. Eso. como una trayectoria como la suya, obviamente Y la usted trayectoria- no iría por 500 pesos, pero hay chicos que recién empiezan y el caso de este chico particularmente que a veces ni le Pero alcanzaba no por para los 500 pagar el pesos, alquiler. porque lo entiendo. Y a mí también me ha pasado eso. Y no hace mucho, porque yo con la trayectoria no voy al almacén y le digo al chino, me fías que soy Toti Jiménez. Lo Claro. tengo que pagar igual que lo pagamos todos. Tal cual. ¿Entendés? Yo lo entiendo y la necesidad tiene cara de hereje. O sea, si yo tuviera que ir a trabajar para darle de comer a mis hijos por 500 pesos, lo haría. A nivel profesión, por ahí no, ¿viste? Porque me parece un abuso también que te paguen 500 pesos cuando vos sabés que el artista se está llevando muchísimo más que vos. Pero bueno, el que se lleve muchísimo más que vos también tiene que ver con el trabajo personal de esta persona. Se lo habrá ganado para ganar mucho más que yo. Pero Y si bueno, te hago, Toti, cada una uno consulta sabe desde o la paga parte... lo que puede. Bueno, a ver. Se cortó, ¿no? Sí. Tengo... Sí, ahí te escuchamos, retorno. Toti, ahí te escuchamos. No, decíamos recién que a nosotros sí, nos llama la No te atención. escuché la pregunta. No, que así, a nosotros nos sigue llamando la atención eso. Por más que el músico acepte, ¿por qué ese caché se baja tanto? ¿Qué es lo que sucede con la plata ahí en el medio? ¿Quién se la lleva? Y eso lo debe saber cada grupo. Qué sé yo. Nosotros tenemos un gasto, te digo nosotros por mi grupo, tenemos un gasto que incluye el alquiler del sonido, el alquiler del transporte, el pago a un asistente y el pago a cada músico. Y es eso más lo que uno puede tener de ganancia. Que muchas veces, pues justamente para hacer funcionar el grupo, no nos llevamos, te digo no nos llevamos porque yo tengo socios, no nos llevamos la ganancia. O sea, bueno, vamos a hacerlo por los Claro. músicos, porque son justamente los que más necesitan. Toti, Yo le voy no a... he dejado de ser músico. Toti, le pido por favor un momentito, no se vaya, quédese con nosotros, tenemos una información de Sí. último momento. Un momentito, por favor.